Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido. Fue Gerardo Diego quien les bautizó en una época marcada por grandes grupos de escritores, por generaciones como la del 27 o el 36. Les llamó la Escuela de Astorga porque tenían eso en común, sus orígenes, el inicio conjunto de la inquietud literaria, plasmada primero en la revista Maragata La Saeta y Humo, aunque luego cada uno siguiera un camino. Eran Ricardo Gullón, Luis Alonso Luengo, Juan Panero y el más controvertido, su hermano Leopoldo. Muere en 1962 y que ha pasado a la historia como poeta oficial del franquismo sin haber escrito nunca un poema a favor del general Franco, ¿no? Lo cual es bastante injusto, ¿no? Frente a otros que tuvieron la suerte de vivir más tiempo que él y pudieron hacer su oportuna reconversión ideológica, pudieron hacer su particular descargo de conciencia y han pasado ya pues como casi como héroes de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que esto sí, efectivamente es injusto y en gran parte pues lo que estamos intentando una serie de estudiosos es rehabilitar la memoria de estos autores. Hoy 28 de agosto de 1974, es decir, 12 años y 24 horas después, aquí, en un rincón de la propia ciudad de Astorga, se inaugura el monumento con el que el cincel incomparable del escultor astorgano Marino Amaya deja perpetuada en piedra... Nacido en 1909 y fallecido en 1962 a los 53 años, por tanto, parte de esa fama le vino por su trabajo como censor, una faceta que Javier Huerta Calvo, gran conocedor de los componentes de la Escuela de Astorga, desgranó en el encuentro literario celebrado recientemente en la ciudad Maragata y que matizó para darle la dimensión real. Leopoldo Panero, como otros muchos escritores, se ve necesitado del gobierno, en este caso, ¿no?, para poder vivir, y lo que él hace es bueno, pues aceptar un puesto de lector en el servicio de censura de libros, que en realidad él no actuó como censor, él fue más bien un crítico literario. Sus informes de censura, que casi todos son favorables, no he encontrado hasta ahora ninguno desfavorable, incluso es uno de los que apoya la publicación de La colmena de Camilo José Cela, pues todos van en esa línea de demostrar, yo creo que era sobre todo un espíritu liberal, y que aquello, bueno, pues fue una manera de ganarse la vida, pero no como en otros casos, se ve claramente comparándolo con los informes de otros censores, donde se ve un poco la ira, se ve la intolerancia, un poco ese carácter inquisitorial que vuelve a resurgir después de la guerra civil, ¿no? Y eso no lo tiene él en ningún momento, ¿no? Si Leopoldo murió joven, más traumática fue la pérdida de su hermano Juan, un año mayor, pero que fallecía en 1937 en un accidente de coche con solo 29 años. Muerte prematura que no permitió arraigar su nombre en las décadas posteriores, pero que no impidió que dejara muestras de su estilo clásico y su calidad. Ese hecho luctuoso marcaría la vida de Leopoldo, que lo plasmaría en su obra Adolescencia en sombra. Poeta, crítico, ensayista, habitual de revistas y tertulias, sería años después de su muerte, en 1976, cuando el documental El desencanto de Jaime Chávarri le condenaría al rechazo de su ciudad, crearía un extraño velo de rencor hacia la familia Panero. La dureza con la que su viuda y sus hijos hacen memoria y ajustan cuentas tuvo sus consecuencias, aunque el tiempo ha ido poniéndolo en su sitio hasta olvidar rencillas y entender todo en su medida. En el fondo, yo creo, como luego han opinado otros, que la película le hace un gran servicio al poeta, le hace un gran servicio a Panero, porque después de esa película luego han venido otras, ha venido la de Ricardo Franco y luego ha venido la de Luis Miguel Alonso, Los abanicos de la muerte, y todo eso ha generado también una gran literatura en torno a los Panero. O sea, los Panero es que ya son un género literario en sí mismo, ¿no? Hablamos de la familia de Leopoldo Panero, de su mujer Felicidad Blanc, poetisa también y autora de varios cuentos, y de sus hijos que por momentos le superaron en fama y dieron que hablar: Juan Luis, Leopoldo María y Michi, quizá el más polémico. Ese escritor sin libros, ¿no?, que vino a morir a Astorga, y yo creo que con ese gesto de venir a morir a Astorga
quiso él decir mucho respecto de respecto de su relación con el padre, ¿no? En cierta manera yo lo tomo como una especie de reconciliación, ¿no?, con la figura de Leopoldo, que en principio parecía tan atacada, tan zaherida en la película de Jaime Chávarri. La familia Panero, por unos u otros motivos, la mayoría literarios, todo hay que decirlo, es la que más protagonismo ha tenido, y quizá eso contribuyese a dejar en segundo plano a los otros componentes de esta escuela de Astorga, que también destacaron en diversos ámbitos literarios, se hicieron un nombre y un prestigio y demostraron la versatilidad de los componentes de este grupo literario, que no se centró solo en una faceta o estilo. Cada uno, claro, tiene una dimensión distinta, ¿no? En el caso de Luis Alonso Luengo, que fue una especie de excitator de todo lo que representa la cultura leonesa, fue un historiador, que escribió muchísimos libros de divulgación y fue un hombre sobre todo enamorado de Astorga, y yo creo que la ciudad le tiene que estar eternamente agradecida. En el caso de Juan Panero, pues es un poeta que murió en Agraz, murió tan joven, que apenas dejó un puñado de poemas que, sin embargo, revelan una sensibilidad, yo creo, bastante poderosa, una gran originalidad, y bueno, yo creo que es una figura también muy a tener en cuenta. En el caso de Ricardo Gullón, es que para muchos, entre los que me cuento, es el máximo crítico literario del siglo XX en España, y eso son palabras mayores, y eso ahí está su obra. Y luego, en el caso de Leopoldo Panero, reivindicar su poesía, que es, sin duda alguna, a mi juicio, es una de las más interesantes, una de las más emotivas, una de las más entrañadas, arraigadas, la llamaba Dámaso Alonso, ¿no?, de la poética de posguerra. Y yo creo que eso, por encima de cualesquiera circunstancias políticas, pues va a seguir valiendo, va a seguir prevaleciendo, ¿no?, y es lo que vamos a intentar. A veces, cuando empiezan ellos a escribir, pues resulta que el que menos escribe poesía es el que luego va a ser el gran poeta de los cuatro, que es Leopoldo Panero, que no llega a publicar un solo poema en la revista La Saeta y Humo, ¿no? Y yo creo que eso es muy indicativo, ¿no?, de que era un autor que, bueno, pues sabía lo que quería hacer y no publicar por publicar. A Ricardo Gullón ya se le ve desde el principio su afán crítico, que lo desarrolla pues publicando críticas de teatro, críticas de películas que en ese momento se estrenan también en Astorga, y a Luis Alonso Luengo pues empieza siendo, sí, más poeta, ¿no? Empieza escribiendo poemas modernistas que no tienen un gran valor, pero que, bueno, en cierta manera, luego todos lo reconocen como una especie de guía que les iba orientando sobre lo que debían leer, y eso creo que también es importante, ¿no?, en esa época, en ese momento de la adolescencia. Polémicas, rencillas políticas y olvidos aparte, Astorga quiere recuperar la memoria de estos referentes. Testigo de aquel tiempo queda la casa familiar a 50 metros de la catedral, en la calle Leopoldo Panero, por la que pasaron escritores como Gerardo Diego o Luis Rosales, y ahora rehabilitada para darse a conocer a los visitantes gracias a un proyecto aún no concluido. Y para reintegrar la imagen de los cuatro miembros de la Escuela de Astorga, estudiosos y antologías nos recuerdan sus vidas y sus obras, como el encuentro de escritores y las exposiciones paralelas que acercaban hace poco diversos puntos de vista de los autores y de los momentos que les tocó vivir. Una mirada al pasado que sirve para recordar importantes figuras que realzan un poco más el nombre de su tierra.